Hola, soy Ricardo Watt y esto es Horizonte Sagrado TV, a través del canal 12 de CCC, la televisión digital de Tucumán. Mi nombre es Facundo Siria y en este programa te mostramos lo que somos, sentimos y vivimos los alumnos del Colegio Sagrado Corazón. Me llamo Benjamín Robinson y este es el programa número 7 de la temporada 2017. No te pierdas ni un minuto de este programa porque está increíble. En el programa de hoy les daremos un recorrido por las instalaciones del colegio. Después de una obra que duró 8 meses, se reinauguró el nuevo salón de actos. No te pierdas la siguiente nota en la que te mostramos el flamante salón de acto con capacidad para 300 personas, butacas nuevas, instalaciones eléctricas, consolas de luces y sonidos de última generación, ubicados en corazón de zona norte. Sin duda, un gran aporte para la cultura de nuestra comunidad educativa y nuestra provincia. Nos encontramos con el director general y apoderado legal del Colegio del Sagrado Corazón de los Padres Lourdistas de Tucumán, contador Guillermo Dilela. Bienvenido. ¿Qué tal, Jimena? Muchas gracias por estar presente una vez más y acompañándonos en todo el quehacer académico de este colegio. ¿Cómo están viviendo en particular este ciclo lectivo 2017 junto a la comunidad educativa? Bueno, parece mentira que ya estemos en el mes de octubre, quedando únicamente un mes de clases con la recuperación de los exámenes, los trimestrales y ya libretas y pensando en los actos de colación de sexto grado y de sexto año. Si podemos hacer un balance, podemos decir que estamos muy satisfechos con el deber cumplido, de haber podido cumplir con todo lo que nos hemos propuesto al principio de este periodo lectivo,
sobre todo en los proyectos del quehacer académico, en todo su ámbito, en todas sus materias, como así también en todo lo que nosotros podemos adicionar, como ser campamentos, retiros, primeras comuniones, confirmaciones. Podemos sentirnos satisfechos y está todo cumplido. Y también satisfecho porque hemos emprendido este año el proyecto de robótica. Ya nos han llegado los kits de robótica, donde estamos armando todo el proyecto para ponerlo en práctica en el periodo lectivo 2018. Bien, sabemos que uno de los proyectos más ansiados en materia de infraestructura era la puesta en valor del tradicional salón de actos de este colegio. Contanos acerca de esta sala que se inaugura para sorpresa de toda la comunidad educativa. Sí, la verdad era un tema pendiente. Digamos que hemos revalorizado el salón de actos del colegio en memoria de todos los padres lurdistas que hace 117 años están presentes en Tucumán, brindando educación, sobre todo en la formación de valores. Entonces era un tema pendiente la revalorización de este salón de actos, que hoy lo vemos cumplido. Estamos muy contentos de haber podido terminar con estas instalaciones, que va a servir especialmente para nuestros alumnos. Además de salón de actos, es cine y es también teatro, donde se van a poder poner y se van a poder ver películas para discusión de los chicos, para temas académicos, como así también obras de teatro que podrán ser de producción propia o, como ya realmente la semana pasada pudimos poner en el teatro la obra de los ojos que no ven, que la dirige el profesor Matías Gordillo. Los alumnos de cuarto a sexto año la han podido apreciar en este nuevo salón de teatro. Así que, pero también el tema fundamental ha sido reconstruirla para nuestros alumnos y para toda la comunidad educativa del colegio. Pero también creo que era una necesidad para poder brindar una transferencia a la sociedad de todo lo que se vive en este colegio. El mensaje de Lourdes, se podrán dar conferencias, presentaciones de libros, entonces transferir a la sociedad como es nuestro deber en toda institución educativa. Bien, hoy vemos la obra terminada, nos sorprende, pero sabemos que esto comenzó hace meses. ¿Por qué no nos contás y reconstruimos de alguna manera todas las etapas que tuvo la remodelación de este salón de actos? Bueno, sí, la primera etapa fue ver lo que podíamos hacer con un salón de actos que estaba bastante deteriorado. Nos hicimos asesorar, nos presentaron los planos y esta obra fue dirigida por administración, por el colegio, con la asistencia técnica de ingenieros y arquitectos. También en lo que respecta a la parte edilicia, luego se contrataron las butacas en Buenos Aires con los telones y toda la parte de iluminación y toda la parte eléctrica y de sonido. También nos hicimos asesorar y bueno, hoy está realmente de última generación con toda la parte de sonido, donde realmente se va a poder apreciar una conferencia, una puesta en escena de una obra de teatro, como así también para la parte de cine, de películas que sirvan para nuestros alumnos en todo su quehacer académico. Bien. Hablemos de las características de la sala, cuál es la capacidad que tiene, cómo es la infraestructura de sanitarios, climatización, todos los aspectos que le interesan saber a los padres que envían a sus hijos al colegio y que de pronto van a tener la colación de grados en muy pocos días en este espacio nuevo. Bueno, este salón de acto estaba climatizado, se trató de ayornar y de renovar un poco las instalaciones, pero está climatizado, la capacidad es para 300 personas, hay 300 butacas. Toda la parte de sanitario fue realizada nuevo, hay baños por supuesto para hombres, para mujeres y también para discapacitados, donde tiene entrada también para discapacitados, que tiene ascensor, y para personas mayores hay un ascensor y está la tradicional entrada que es por las escaleras,
donde los alumnos van a poder también poder apreciar todo lo que se ha renovado la entrada con toda la infraestructura que se puso en la parte de entrada al salón de actos. Como dije, tiene también un espacio para discapacitados donde tiene su baño y también la entrada para adultos mayores y para discapacitados. Todo esto viene a ser a unirse a todo lo que quiere brindar el Colegio Sagrado Corazón en un futuro, que es la parte cultural, porque esto se comunica con la reinauguración del museo del Colegio Sagrado Corazón que se hizo el año pasado. Así que no tan solo esto va a ser salón de actos ni museo, sino también se podrán exponer pinturas, se podrán presentar libros, es decir, que esté al servicio de la comunidad, de la comunidad educativa y de la comunidad de Tucumán para todos los acontecimientos culturales que podamos realizar. Bien, hablemos del telón de apertura y cierre automático y de la pantalla de última generación que está a la altura de las nuevas tecnologías y completa toda la propuesta de este salón auditorium. Sí, tiene una pantalla de 4 por 3 metros donde digitalmente sube y baja. De esta manera se puede transformar este salón de acto en teatro, en cine y, como lo dije, en salón de acto. Los telones han sido fabricados y puestos por una empresa de Buenos Aires, donde es de última generación, donde están fabricados con todas las normas de seguridad y antiincendio que nos exige ediliciamente el colegio, con todo su sistema de seguridad contra incendio. Bien, felicitaciones por este proyecto, Guillermo, y en el final a quien quieras agradecer por esta posibilidad de inaugurar junto a la familia del Colegio Sagrado Corazón un nuevo espacio en beneficio de todos. Bueno, en primer lugar a la Congregación de los Padres Lourdistas, al haberme permitido y al haber puesto la confianza en que esto realmente iba a tener su fin como ahora y la puesta en práctica. También a toda la comunidad educativa que ha avalado y me ha acompañado en la construcción de esto, y por supuesto al administrador del colegio, que ha sido la persona que ha estado a la par mía apoyándome y realmente al servicio, tratando con los ingenieros, los arquitectos y una gran compañía del administrador del colegio, que es el señor Rogelio Canseco. Pero por sobre todo a la Congregación Lourdista, por la confianza puesta en que realmente el colegio trate de avanzar ediliciamente sin perder el estilo. Perfecto, felicitaciones nuevamente y esperamos dentro de muy poco tiempo venir a compartir cada conferencia, cada espacio cultural y artístico que se desarrolle en esta sala. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes, como siempre digo, en todo el quehacer educativo de Tucumán. Los alumnos de 5 años de nivel inicial presentaron su proyecto anual de Feria de Ciencias. Horizonte Sagrado estuvo ahí y te muestra lo mejor de esta actividad educativa en imágenes. Hoy hemos tenido nuestra feria de ciencia, hemos trabajado sobre el tema las plantas. Me ha parecido un tema interesante para ir creándole a los chicos la conciencia de lo importante que es la buena forestación, cuidar las plantas, y el tema partió de la visita que hicimos a la reserva de Orcomolle. Los chicos se entusiasmaron muchísimo. Le causó una gran sensación ver la germinación, cómo de la semillita nacía la planta, y después charlamos entre todos para preparar algo para contarle al papá y a la mamá de que las plantas son importantes
en el planeta y en nuestra casa. Así que se vivió un lindo clima, los chicos traían información, trabajaban en grupo, en forma individual, y todas esas actividades han sido expuestas para que hoy los papás vean los trabajos realizados durante la preparación de esta Feria de Ciencia. Cada uno tenía para decir alguna partecita sobre las cosas que son necesarias para una planta, las partes que la forman. Cada uno iba exponiendo y después se nos ocurrió, porque siempre trabajamos las adivinanzas en la sala, de preparar adivinanzas de las plantas a los papás. Le causó gran entusiasmo preparar las adivinanzas. Y después, al cierre de las ferias, lo hicimos interpretando la canción de María Elena Walsh, la canción del jacarandá, porque también hablaban de los árboles autóctonos de nuestras provincias. El día 13 de octubre, en el patio del colegio, se realizó un acto en conmemoración al aniversario del Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Padres, alumnos y docentes se reunieron en el patio del colegio para recrear los acontecimientos ocurridos el 12 de octubre de 1942. Estas son las imágenes. Hola, estamos aquí con el profesor José Vélez. Y cuéntanos, ¿en qué consistió este acto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, este acto casualmente es del respeto y diversidad cultural y consiste, yo creo, que la principal finalidad de este acto es hablar de nuevo el respeto, que nuestra sociedad un poco se nos está perdiendo ese valor del respeto por la persona, por ser distinto. Yo creo que la gran finalidad de este día es eso, el volver a trabajar el respeto en las diferencias de todos los seres humanos. ¿Cuánto tiempo estuvieron preparando el acto? Y este acto se viene preparando ya de un tiempo, de las vacaciones de julio esta parte, si bien venimos trabajando con otros contenidos, pero se viene hablando un poco y yo creo que es un contenido transversal, el tema del respeto y de la diversidad, y más en nuestros tiempos, que corremos, que todos somos un poco individualistas, un poco que pienso en mí. Acá creo que más que nunca tenemos que seguir los pasos de Jesús, en pensar en el otro y con mucho respeto. Bien, y por último, ¿qué mensaje le dejaría a los chicos en este día? Los mensajes elementalmente para chicos y grandes creo que son múltiples. Múltiples, ¿por qué? Porque trabajamos respeto, que como dije recién es un contenido transversal, que abarca en todos los aspectos de la vida, en el colegio, fuera del colegio, a la entrada, con los amigos, con la familia. Entonces el mensaje es principalmente aprendamos a valorarnos, a respetarnos y a aceptarnos tal como somos. Ese sería el principal mensaje. Muchas gracias. Gracias a ustedes. They're calling you over, my head on your shoulder. Familiar faces prolong the embraces. Cuéntenos cómo se llama y cómo se llama su hijo. Me llamo Fernando Robles Viaña y acá en este acto tengo 2 hijos de 4º grado actuando. Acá el caballero como cacique y tengo otro hijo que se llama Bernabé que actúa de indio. ¿Qué le pareció el acto? La verdad que muy lindo, divertido, entretenido
Y bueno, la esencia del mensaje es la aceptación entre las distintas razas. ¿Qué le pareció el acto? Estuvo muy lindo, los chicos estaban muy divertidos y con muchas ganas de actuar. Y no, la verdad que lindo, espontáneo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola, cuéntanos cómo se llaman y cómo se llama su hijo. Hola, buenas tardes, soy mamá de Pedro de cuarto grado A. Hola, yo soy Rosario, soy mamá de Facundo de primero A de secundaria y Santiago de cuarto A. Bien. ¿Qué le pareció el acto? Muy lindo, me parece una linda fecha para que reflexionemos y para que nos repensemos como una sociedad inclusiva que queremos ser. Así que me gustó mucho. ¿Y qué mensaje le dejaría a los chicos? Y bueno, lo más importante me parece es el buscar todo el tiempo, el aceptar las diferencias y el incluirnos siempre al que piensa distinto, al que no es como nosotros, y aceptar que somos todos seres distintos, con creencias, con religiones distintas, pero que bueno, que siempre tenemos cosas en común que nos hermanan, así que ese me parece que es el mensaje más importante. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias a vos. Lost in the time now, reminding ourselves how we were always once for the breakaway. Chicos, cuéntenos a qué curso van y cómo se llaman. Me llamo Pedro, voy a cuarto A. Me llamo Luca Dentice y voy a cuarto A. Me llamo Pablo Tarazzi y voy a cuarto A. ¿Y de qué han actuado? De español. De indio. Yo también de indio. ¿La han pasado bien? Sí, me encantó. Sí, está bueno. Muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo se llaman y a qué curso van? Santino. Santiago. ¿De qué han actuado hoy? De indio. ¿La han pasado bien? Excelente. Muy bueno. Gracias. They're calling you over, my head on your shoulder. Hola, cuéntenos cómo se llama y cómo se llama su hijo. Mi nombre es Verónica y soy la mamá de Luca Dentice de cuarto grado A. ¿Qué le pareció el acto? La verdad que muy lindo, muy emotivo, una fecha que hay que tenerla presente, sobre todo porque somos un pueblo que tiene que estar unido y tener siempre los valores de familia. Bueno, por ese motivo también estamos acompañando a toda la comunidad educativa del Colegio Sagrado. Bien. ¿Qué mensaje le daría a los chicos en este día? Y a los chicos que sigan siendo buenos compañeros y que sean siempre solidarios y que cuiden a nuestro planeta, que desde chicos forjen eso de ser cuidadosos con nuestro medio ambiente. Muchas gracias. A ustedes. Hola. Falta la quitada del principio. Lo va cargando el micrófono y lo activa. Hola, soy Ricardo Watt y esto es Horizonte Sagrado TV. Mi nombre es Bernabé Manzone y en este programa... Ah, no, le erró, espérame, me confundí de nota. Mi nombre es... Yo era Manzone. Hola, soy Ricardo Watt y esto es Horizonte Sagrado TV a través del canal 12 de CC. Estoy más bronceado en la cámara. Hola. Es así. La semana interna estuvo organizada por los alumnos del cuarto año del nivel secundario para los alumnos del nivel primario. No, nivel... ¿Cómo es para el nivel primario? Ah. El día 9 de agosto de 2017 inició la Gran Semana Sagrada. Me empieza a temblar el brazo. Durante la semana del colegio, los alumnos del nivel primario tuvieron 2 días, uno destinado al deportivo y otro al cultural. Horizonte Sagrado. Los alumnos del nivel primario, durante la semana del colegio, los alumnos del nivel primario tuvieron 2 días. Uno, ay Dios, ¿por qué? 2 días, 2 jornadas. Durante la semana del colegio, los alumnos del nivel primario, tuvieron 2 jornadas. Una.
Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi dieron a la gran inauguración de la Semana Sagrada. Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi dieron la gran... Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi dieron la gran inauguración de la gran Semana Sagrada. Agustín Bernasconi y... ¿qué digo? Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi el tucumano y el cordobés hicieron... Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi... ¡Ay, Dios! Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Esto fue un nuevo episodio de la temporada 2017. Queremos agradecer a las autoridades de CCC por brindarnos este espacio. A Mapa Consultora por apoyarnos en la realización de este taller. También a los directivos de Colegio Sagrado Corazón por apostar en este espacio. Si quieres ver este o más episodios, los puedes encontrar en www.colsagradocorazon.edu.ar. También nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube o en nuestra cuenta de Instagram. Chao y hasta el próximo episodio.